Hola, hoy quiero compartir con ustedes lo que he estado averiguando con respecto a la técnica del decapado. Para empezar les cuento que decapar es una acción que se realiza por lo general sobre muebles. Esta técnica consiste en retirar completamente las sucesivas capas de pintura para dejar el mueble blanco para aplicar una nueva mano de pintura. En el caso, en el aspecto decorativo, esta técnica tiene diferentes aplicaciones, como por ejemplo yo les voy a ir mostrando, y que también distintos términos con el cual se la puede mencionar o conocer. Se puede conocer con el término decapado, o a veces a esta técnica le llaman decapé, o también envejecido. O sea, son todas formas de lograr efectos similares. Les muestro el paso a paso. Para poner en práctica esta técnica he dividido esta maderita en tres. En esta primera parte voy a aplicar pintura acrílica de manera despareja en distintos sectores y de distintos colores. Pueden ir limpiando el pincel a medida que van cambiando los colores para lograr un mayor contraste. Cuando la pintura acrílica que colocamos ya se haya secado, tenemos dos opciones de aplicar la cera, que es lo que corresponde en este paso. Esta es una vela común. Las opciones que les digo, voy a hacer la mitad que pinté pasando completamente la vela y la otra mitad por partes. Entonces, en esta parte voy a aplicar vela en toda la superficie para que después veamos cuáles son los resultados. Entonces aplico en toda esta parte sobre la pintura, de esta manera. Y sobre esta parte voy a aplicar solamente en algunas zonas, sectorizado, de esta forma. El color de la pintura que yo utilicé, este color claro, es un blanco antiguo. Por eso tiene esa tonalidad un poco grisácea. De todos modos, cualquier color de pintura más clara que los colores que hayamos puesto por debajo sirven. Ahora con una lija, en este caso, o por lo general yo uso lijas de este gramaje, que en este caso es 80. Pero bueno, tiene que ser una lija de grano medio, ni muy fina ni muy gruesa. Voy a empezar a hacer el raspado de la madera y en los lugares donde he colocado la cera se va a salir la pintura. Ustedes tienen que ir viendo porque por lo general la lija se empasta. Ustedes lo pueden cambiar o no, pero en general está bueno irla cambiando para sacarle toda esa pasta que tiene propia de la pintura. Bueno, y así pueden ver la diferencia. En este caso la pintura se salió por toda la superficie y genera este tipo de desgastado. Y en este caso ha sido en las zonas donde he colocado la vela donde más se ha salido la pintura y genera este otro tipo de decapado. Para hacer esta otra forma de la técnica voy a pintar con color oscuro la superficie de mi madera y la voy a cubrir totalmente con este color para después hacer el decapé con un color más claro. Cuando ya la pintura acrílica oscura que colocamos se haya secado, vamos a tomar un pincel en lo preferible viejito de cerdas duras con una pintura acrílica clara, el color que ustedes quieran, pero tiene que ser más clara. Y el pincel tiene que estar seco, en ningún momento voy a humedecer el pincel ni la pintura. Y voy a empezar a pasar de esta manera con el pincel seco por sobre la superficie
generando una especie o un falso desgastado. Por lo general esto se tiene que hacer si tengo algún objeto en las zonas de todo lo que son las aristas, que es por lo general donde se genera más el desgastado. Entonces voy haciendo así, simplemente pincel seco y doy una apariencia de envejecido. Para hacer esta última aplicación de la técnica del decapado voy a utilizar un stencil y pasta de relieve. Por lo general yo utilizo enduido plástico, porque quiero mostrarles cómo hacer el desgastado o el decapado sobre relieve. Cuando ya se secaron las letras en relieve que acabo de hacer, voy a pintar toda la superficie sobre las letras y el fondo con una pintura clara. Yo sigo utilizando siempre este mismo tono, que es un blanco antiguo. Entonces le voy a pasar bien por toda la superficie de esta manera. Traten de que sea, o tendría que ser un pincel suave para no correr el riesgo de que se salga el relieve, la pasta. Entonces le pasamos así por toda la superficie. Y una vez que ya se secó la pintura acrílica clara, voy a pasar pintura oscura encima, de esta manera. En esta instancia yo lo puedo hacer así, pasando como con pincel seco, y quedaría también un desgastado. Y cuando todavía está húmeda la pintura, con un trapito también húmedo, voy a empezar a retirar de esta manera. Voy a pasar por sobre las letras y voy a retirar. Entonces se produce también un efecto o un tipo de desgastado. También puedo hacerlo sobre el fondo si quiero, pero principalmente lo quiero obtener sobre las letras. Es una especie también de envejecido. Bueno, les hago entonces un resumen y les digo un par de cositas más. En este caso habíamos aplicado la vela sobre toda la superficie de la madera y nos quedaba este tipo de desgastado o decapado. En este otro caso era por sectores, entonces se generó este efecto. Lo que les quería decir además es que no solamente lo pueden hacer con pinturas de distintos tonos, como hice yo, sino con un color pleno por debajo, un color oscuro completo, y después el color claro y el lijado, o sea, la cera y el lijado. En este otro caso, en el que habíamos pasado a pincel seco, habíamos puesto la pintura oscura y después trazos, pinceladas con un pincel seco y duro. También puede ser a la inversa, o sea, puede ser el color claro por debajo y las pinceladas en color oscuro. Y en este caso, recuerden que la técnica es cuando la pintura está húmeda para retirar y hacer el desgastado o el envejecido. Y si ustedes lo quieren hacer así con letras o figuras en relieve, con lija, la pintura tiene que estar seca. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Les dejo como siempre una frase para el alma que dice así: si existe un sueño, existe un camino. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.